que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá. Y de lo más profundo, un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Soy evangelista y pastor Ricardo Escobedo. Es un gozo, un placer poder llegar a su hogar, poder llegar también a esas prisiones aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos, esta palabra está llegando y también Fe Victoriosa está saliendo en muchos países también, en México, Centroamérica, Suramérica y a través del internet por todo el mundo entero. Estamos en YouTube, Facebook también. Ahí en la pantalla aparece la dirección de la manera como tú puedes ver también la programación de Fe Victoriosa a través del internet. Vamos a continuar. Ahora, antes de continuar el tema, la ley de la fe, quiero una vez más agradecer al Señor primeramente por esta oportunidad que Él me da para poder entrar a tu hogar, para poder entrar ahí a tu casa donde tú estás viendo este programa. También en esas prisiones, nos están escribiendo muchas personas de las prisiones. Gracias por sus cartas. Quiero animarles de que sigan escribiéndonos. Estamos orando por ustedes. Quiero también saludar y agradecer al Señor por todos los socios victoriosos, los filipenses. Los llamamos filipenses porque así como el apóstol Pablo recibió ¿verdad? De los hermanos, ¿verdad? De los filipenses, una y otra vez dice Pablo en Filipenses 4, que él recibió ayuda financiera, ayuda para el evangelio, para predicar el evangelio. Y es cuando él les dice también que mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nosotros, Diana y yo, hemos decidido, ¿verdad? Hace años atrás, de nombrar y ponerle a los socios victoriosos, a los que nos están ayudando mensualmente, los llamamos los filipenses. Dios les está supliendo toda vuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a continuar en este glorioso tema que hemos estado desarrollando en estos últimos programas, la ley de la fe. La ley de la fe, basado en Romanos 3:27, donde la palabra de Dios nos dice, el Pablo por el Espíritu Santo nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, no, sino por la ley de la fe. De eso nos tomamos nosotros el tema, el título de este programa, la ley de la fe. Y luego también en Primera de Juan, siempre queriendo volver a establecer las escrituras fundamentales para luego continuar también con otras escrituras. Primera de Juan capítulo 5, verso 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el programa anterior. Estuvimos viendo, ¿verdad? El desarrollando, es lo que estuvimos viendo, desarrollando la clase de fe de Dios. Desarrollando la clase de fe de Dios. Dios nos ha dado su fe. La fe que usted y yo tenemos cuando nacimos de nuevo, no la recibimos de los hombres, no la recibimos de mamá y papá, de nuestros esposos, del pastor, del evangelista. La fe que usted y yo recibimos es un don de Dios, es lo que Dios nos ha dado. Se lo voy a comprobar con la palabra para que podamos verdaderamente comprender y entender que esta fe, la clase de fe de Dios, puede desarrollarse. Y vamos a estar viendo unos pasos, unos puntos importantes en cómo podemos desarrollar esa fe. Pero primero, quiero mostrarles con la palabra de Dios que la fe que tú y yo tenemos es la fe que Dios nos ha dado. Y si es la fe que Dios nos ha dado, entonces es la fe de Dios. La fe de Dios que Él nos ha dado no es una fe humana, es la fe de Dios que viene por la palabra de Dios. Quiero que usted escuche estos versículos.
en Efesios el capítulo 2, ya lo había leído en uno de los programas anteriores, pero quiero una vez más establecer esto yo sé que muchas personas están sintonizando Fe Victorioso por primera vez y es importante también que anotes. Yo siempre aconsejo y animo, ¿verdad?, a los oyentes, a los televidentes que están viendo este programa, de que se relajen, tomen un tiempo de break, ahí donde están, ¿verdad?, lo que ustedes, sus quehaceres, lo que está haciendo, y agarre su Biblia, un lápiz y un cuaderno para que usted anote estos versículos. Efesios el capítulo 2, el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice por el Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y luego dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Quiero mostrarles eso para que usted pueda ver que la fe que nosotros tenemos es don de Dios. Y si es don de Dios, ¿de dónde vino? De Dios. Y si vino de Dios, ¿de quién es la fe? Es la fe de Dios. Es la clase de fe que Dios tiene. Dios no tiene dos fees, una fe para sus hijos y una fe para Él. Él nos dio de su fe. Ahora, Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Fíjese lo que dice. Esto no es de vosotros. La gracia que Dios nos dio y la fe que Dios nos dio no es de vosotros. No es nuestra fe personal. No es nuestra fe humana. Bien claro que dice aquí, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. Por gracia sois salvos, por la gracia de Dios sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es donde Dios nos dio ese don. Ahora, quiero mostrarles otra escritura. Romanos, el capítulo 10, el versículo 8. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versículo 8. Yo había citado este versículo, pero quiero que ustedes lo anoten y lo lea conmigo. Romanos, el capítulo 10, el versículo 8. Perdón, dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No dice mente, dice y en tu corazón. Y luego dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego el versículo 9 dice, perdón, pues si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Note lo que dice el versículo 10, porque con el corazón, no con la cabeza. La cabeza no puede desarrollar, la cabeza no puede producir fe. La fe no es el producto de la mente, la fe no es el producto del razonamiento. La fe es el producto de un espíritu recreado. La fe es el producto del espíritu recreado. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede producir fe en su corazón, no puede tener la fe de Dios en su corazón porque su espíritu está muerto, no tiene la vida de Dios. Ahora, nosotros estábamos muertos, pero ya no estamos muertos. Tenemos la vida de Dios, tenemos la fe de Dios. Aquí dice porque con el corazón se cree, con el espíritu se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 17 dice, así que la fe es por el oír. Escucha bien esto. Así que la fe viene, la fe se recibe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, bien claro, que nos ha dicho en Romanos 10, versículo 8, la palabra de Dios bien claro que nos ha revelado que la palabra que estamos oyendo y predicando, Dios mismo usa y le pone el tema o el nombre o el título, palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de Dios,
en tu boca y en tu corazón. Y luego dice el versículo 8, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que estás oyendo tú en estos momentos? La palabra de Dios. La palabra de Dios está impregnada. La palabra de Dios está saturada de la fe de Dios. Dios puso con palabras, cuando Él habló, escucha bien, dice, ya vimos Hebreos 12:2, Hebreos 12:3, donde dice que por fe entendemos ver sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces vemos ahí, en ese versículo también, Hebreos 3:2, donde dice que por la fe entendemos, por la fe de Dios, entendemos ver sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo para no estar ahí tratando. Romanos el capítulo 12, versículo 3, dice bien claro ahí la palabra. Dice Hebreos 11:3, dije 12, pero es Hebreos, perdón, es error mío. Hebreos 11:3, donde dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué fue lo que creó todo? La palabra de Dios, pero vemos también que fue la fe de Dios. Si no vamos a tomar el tiempo para hacerlo, pero si tú lees el primer capítulo de Génesis, tú vas a ver que cuando Dios creó todo, lo hizo con palabras. La palabra de Dios dice en Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que Dios formó, todo lo que Dios hizo, la palabra de Dios dice, y dijo Dios. Y luego dijo Dios, y Dios dijo. Entonces vemos de que con palabras llenas de fe, la palabra de Dios, cuando salió por la boca de Dios, esa palabra estaba llena de la fe de Dios. Dios habló y las cosas existieron. El universo fue formado, fue constituido por la fe de Dios cuando Dios habló su palabra. Y esa palabra la tenemos nosotros. La palabra de Dios, aquí la tienes, tú la tienes ahí en tu casa. La palabra de Dios está llena, es la fe de Dios dada a nosotros, porque su palabra, Dios no le ha quitado su fe a su palabra. Su fe, la fe de Dios está en su palabra, por eso dice Romanos 10:17. Yo creo que es la quinta o la sexta vez, o quizás más veces que la he citado en este programa, en este tema de la ley de la fe, porque quiero que tú puedas comprender y recibir la revelación que tú necesitas poner la palabra de Dios delante de tus ojos, necesitas oír la palabra, necesitas confesar la palabra, porque es la manera como esa palabra. Vamos a estar viendo la manera como desarrollar la clase de fe de Dios. Romanos 10:17, es pues la fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es pues la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es como viene la fe, por la palabra. No haberla oído en el pasado, pero seguir oyéndola, oyendo la palabra. Bueno, vamos a ver estos pasos. Vamos a ver 4 pasos o 4 maneras cómo desarrollar la clase de fe de Dios. 4 maneras. Primero, tú y yo vamos a tener que poner la palabra de Dios primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que hacer la palabra de Dios la autoridad final. No lo que el hombre dice, no lo que el médico dice, no lo que el reporte dice, no lo que nuestro cuerpo nos dice, no lo que nuestra mente nos dice. Vamos a tener que hacer y poner la palabra de Dios autoridad final. La última palabra, la palabra de Dios, vamos a tener que ponerla primer lugar. Final. La palabra va a tener que ser número 1 en nuestra vida. Una vez más, quiero decir esto. Tú tienes que poner la palabra de Dios primer lugar, más arriba de todo. En otras palabras, si tú vas a decidir, ¿verdad?, en creer lo que está diciendo el médico o vas a creer lo que está diciendo la palabra, tú vas a tener que creer lo que la palabra de Dios está diciendo. Llena tu corazón de la palabra de Dios, llena tus oídos y confiesa la palabra de Dios. Es una manera como desarrollar la
clase de fe de Dios. Ahora, eso es importante de poder entender. Tienes que poner la palabra de Dios y hacerla primer lugar en tu vida. Hazla primer lugar. Y también, cuando digo yo en este punto, hazla primer lugar, tú tienes que hacer la palabra la autoridad final. La autoridad final. La palabra de Dios va a ser la autoridad final. Ahora, vamos a otro punto muy importante también. Cómo desarrollar la clase de fe de Dios. Número 2, tienes que meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Qué importante es la meditación. Meditar en la palabra. Cuando la palabra de Dios nos enseña, quiero darles unas referencias aquí en este punto. En Josué 1:8. Josué 1:8 dice la palabra de Dios a nosotros. Sabemos de que se lo dijo a Josué, pero Dios no hace excepción de personas. Si se lo dijo a Josué, nosotros también lo podemos recibir. Y si nosotros hacemos lo que Dios le dijo a Josué que hiciera, entonces eso también va a funcionar para nosotros igualmente, porque Dios no hace excepción de personas. Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley es la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, meditarás en la palabra, meditarás en la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la clave. Aquí Dios está diciéndonos, ¿verdad? Que si nosotros ponemos y meditamos en su palabra, ¿verdad? Meditación. ¿Qué es meditación? Meditar significa o es repasar, traer una vez más a la memoria, traer una vez más a la mente, recordarlo, ¿verdad? Traerlo a la mente lo que has oído, lo que has leído, volver a repasarlo por tu mente. Ese es meditación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás meditando? Porque si tú estás pensando en tus problemas, estás pensando en tus dificultades, estás pensando lo que el médico dijo o el reporte del médico, estás pensando lo que tu cuerpo te está diciendo, dónde te está doliendo, y estás pensando que a lo mejor sea esto, sea lo otro. Entonces, tú estás meditando en las cosas erradas, estás poniendo tu mente y pensando de las cosas que verdaderamente no van a edificar tu fe. Al contrario, te vas a llenar de temor, te vas a llenar de duda. No, tú debes de meditar, poner la palabra en tu mente. Yo me recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Mi padre me llevó una ocasión donde él trabajaba pintando casas por dentro y por fuera, ¿verdad? Y me recuerdo que él fue y pintó a pintar un rancho allá, ¿verdad? Y tenían vacas. Ese lugar tenían vacas. Yo me recuerdo que estuve observando yo las vacas, y temprano en la mañana, cuando todavía estaba fresco, yo vi las vacas que estaban comiendo el zacate, ¿verdad? Y luego después en la tarde, cuando se puso caliente, me recuerdo que estaban acostadas bajo un árbol en la sombra. Pero estaban masticando y masticaban y masticaban y masticaban, y luego pasaban y tragaban, y luego me di cuenta que estaban rumiando, ¿verdad? Comieron el zacate en la mañana, pero luego se lo pusieron en el primer estómago, y después lo estaban sacando del primer estómago para masticarlo y sacarle todo el jugo, las vitaminas, y pasárselo al segundo estómago donde lo pueden digerir. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de meditación. La vaca estaba meditando de lo que había comido en la mañana. Pues tú, no me malentiendan, no estoy diciendo que somos vacas, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es de que podemos repasar nuestra mente, recordar nuestra mente durante el día, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Y tú vas a notar de que la fe de Dios va a empezar a ser desarrollada en tu vida. Bueno, vamos a continuar este tema en el próximo programa de Fe Victoriosa. Quiero hacer una oración con las personas que nos han oído. Hay personas que necesitan abrir sus corazones a Jesús. La Biblia dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Haz esta oración conmigo.
Abre tu corazón, repite estas palabras. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente y con todo mi corazón, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te felicito. ¿Por qué no nos llamas o escríbanos y dinos que tú hiciste esa oración, que tú te entregaste a Jesús? Ahora, si tú vives aquí en la área de Los Ángeles y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que vengas a Centro Palabra de Fe. La dirección está ahí en tu pantalla. El número de teléfono también para que tú llames para recibir más información de los horarios de los servicios. En el nombre de Jesús, yo declaro también que todas las personas que han estado oyendo este programa, si tú estás enfermo, yo hago la oración de fe ahora mismo y declaro de que tú estás sano de la corona de tu cabeza a las plantas de tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta el próximo programa. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos.